Vamos a empezar con el tema de los polígonos regulares específicamente. Nosotros tenemos varias fórmulas para calcular el área de un polígono regular. La básica que nosotros utilizamos por lo general es que el área del polígono es el semiperímetro por la apotema del polígono. O una manera alternativa es calcular el área de uno de los triángulos formados por los radios del polígono, por el lado del polígono y por el total de ellos. Cualquiera de los dos métodos es conveniente para determinar el área de cualquier polígono regular. Acá se propondrá resolver o calcular sus áreas de acuerdo a la comodidad o la facilidad que el polígono lo permita. Por otro lado, tengamos claros cuáles son las partes del polígono regular. Como les digo, un polígono regular está formado por lados, y esos lados tienen la misma medida, donde sus ángulos internos también tienen la misma medida. Si nosotros suponemos que un polígono tiene centro O, ¿verdad? En este caso, este es el punto central, del centro hacia los lados del polígono, estas distancias se llaman radios. Este es el lado, y la distancia que va del centro del polígono hacia cualquiera de sus lados se llama apotema. Este ángulo, aquí representado con la letra griega alfa, representa el ángulo central. Aclaremos algo sobre los polígonos. Veamos lo siguiente. Cuando ustedes acceden al material complementario sería el HTML, que les abre una página de navegador. Quiero que noten aquí lo que me refiero con suponer que este es el centro del polígono. En general, los polígonos regulares tienen diferente cantidad de lados. Podemos tener el primer polígono, que es el triángulo equilátero, el segundo que es el cuadrado, el tercero que es el pentágono, el siguiente que es el hexágono, el siguiente que es el heptágono, octágono, nonágono, decágono, y aún así podemos seguir con la cantidad de polígonos. Ahora, si en un problema o un ejercicio de polígonos regulares habla de figuras superiores al pentágono, o nos habla de un heptágono, un octágono, etcétera, que la cantidad de lados es bastante significativa, trazar su dibujo no es tan sencillo. Por eso es que se propone que cuando ustedes trabajen sobre polígonos regulares, se imaginen que este es el centro. Ustedes ponen el centro, trazan los radios, el lado del polígono y trabajan con respecto a este triángulo. Lo que tienen que tener claro es el tipo de polígono que ustedes están trabajando para determinar el ángulo central, que es la medida fundamental para poder calcular sea el radio, apotema o lado del polígono, y así su perímetro o su área. No es necesario en este caso trazar todo el polígono. No es necesario. ¿Ok? Por otro lado, recordemos algo que habíamos mencionado anteriormente, que era la ley de senos. En estos ejercicios, ustedes pueden resolver la mayoría de medidas que se les solicita en el polígono, sea con ley de senos o con Pitágoras, de acuerdo a la información que se les haya suministrado. ¿Ok? Recuerden que para utilizar la ley de senos, al menos necesitan la medida de uno de los ángulos. Y, por fortuna, en los polígonos regulares, por lo general, ustedes van a contar con el tipo de polígono y inmediatamente, si usted sabe qué tipo de polígono es, usted puede determinar el ángulo central y con eso usted puede calcular todos los lados simplemente utilizando la ley de senos. Ok, en el ejercicio 327 dice, por ejemplo, la medida del apotema de un hexágono regular cuyo lado mide 12 centímetros es. Ok, suponemos que este es el centro, trazamos el lado que mide 12, pero hay una ventaja. En los hexágonos, están formados precisamente por triángulos equiláteros. El hexágono, independientemente del que nosotros tengamos, aquí por ejemplo, tenemos un hexágono. Noten que inmediatamente su ángulo central y los ángulos del triángulo que se forma son de 60 grados. Por lo tanto, este es un triángulo equilátero. Un hexágono por lo general está formado por 6 triángulos equiláteros. Entonces, inmediatamente, cuando nosotros tenemos un hexágono regular, la medida del lado, ya tenemos entonces también la medida de los radios, porque tanto el lado como los radios en el hexágono, solo en el hexágono, miden exactamente lo mismo. Y los ángulos miden 60 grados. Ahora bien, en este ejercicio conocemos entonces que el lado mide 12, pero inmediatamente en todos los radios miden 12.
La apotema, sabemos que un polígono divide el lado a la mitad, por lo tanto este aquí mide 6. Y nos piden averiguar la apotema. Bueno, dicha apotema la podemos averiguar entonces en este caso de dos maneras. Podemos, bueno, en realidad de tres. Podemos averiguarla por Pitágoras, por ley de senos o por triángulos especiales. Recuerden que, según los triángulos especiales, el lado que está al frente del ángulo de 60 grados es exactamente igual al lado que está al frente del ángulo de 30 multiplicado por raíz de 3. Por eso entonces yo podría decir aquí perfectamente que la apotema es 6 raíz de 3. Pero si los triángulos especiales no los dominamos, entonces sencillamente podemos aplicar un Pitágoras. Aquí la apotema en este triángulo es un cateto. Por lo tanto, como es un cateto, podemos calcularlo en forma directa por Pitágoras como la raíz cuadrada de la resta. Recuerden que cuando calculamos un cateto es resta de la hipotenusa menos el otro cateto al cuadrado, cada uno al cuadrado. Eso nos da 6 raíz de 3. O por ley de senos, que según la ley de senos es el lado que yo voy a averiguar, en este caso la apotema, entre sen de 60, es igual a 6 entre sen de su ángulo opuesto, que en este caso es, recordemos que todo esto era 60, por lo tanto esta mitad es 30. Entonces a entre sen de 60 igual a 6 entre sen de 30. ¿Ok? Bueno, el procedimiento que se aplicó aquí era hasta más sencillo. A entre sen de 60 igual a 12, porque también conocemos esta medida, entre sen de 90. Es perfectamente válido. Recuerde que la ley de senos es el lado con sen de su ángulo opuesto. Lado con sen de su ángulo opuesto. Lo que sí tienen que garantizar es que sean los lados del triángulo que ustedes están averiguando y los ángulos del triángulo que están averiguando. Igual nos da 6 raíz de 3. Sen de 60 pasa a multiplicar y esto nos da, ya evaluándolo, 6 raíz de 13. Personalmente prefiero la ley de senos, dado que no siempre vamos a tener un hexágono regular para trabajar. Entonces este procedimiento es el que en general es el que les va a funcionar. En el siguiente ejercicio dice, de acuerdo con los datos de la figura, si el triángulo MNQ es equilátero, excelente. Al saber que ya es equilátero, sabemos que todos sus lados miden lo mismo. Nota importante, y puede ser de interés para ustedes. Al final de la prueba vienen unas fórmulas con respecto a la altura y la apotema de un triángulo equilátero. Resulta que si yo trazara toda la altura de un triángulo equilátero, la altura equivale a 3 veces la apotema. O también podemos decir que el radio de nuestro triángulo equilátero equivale a 2 veces la apotema. Entonces, si nosotros consideramos la altura, podemos decir quién es la apotema y a su vez quién es el radio. Si conocemos el radio, por ejemplo, si el radio midiera 20, la apotema mide 10, porque la apotema equivale a la mitad del radio. 10, entonces imagínense, si el radio midiera 20, la apotema es 10, por lo tanto toda la altura es 30, por poner un ejemplo. Es una propiedad bastante práctica en los triángulos equiláteros. Bueno, ya enfocándonos en este ejercicio, dice, el triángulo es equilátero, NQ mide 4 raíz de 3, entonces todos los lados miden 4 raíz de 3, por lo tanto esta apotema divide a este lado a la mitad, por lo tanto si todo es 4 raíz de 3, esta mitad mide 2 raíz de 3. Ahora, entonces la medida de OP corresponde a, se optó por la ley de senos, aunque se podría utilizar triángulos especiales, pero de acuerdo al dominio de cada quien, la ley de senos siempre se los va a resolver, es más sencilla de practicar, de recordar y de aplicar. Según la ley de senos, entonces, OP sería, bueno, si ustedes trazan el radio que va de O a Q, recuerden que ese radio está dividiendo este ángulo a la mitad, y como este es un triángulo equilátero, esto es un ángulo de 60 grados, por lo tanto esto es 30 y 30. Y por tanto, 90 y 30, 120, este ángulo acá es 60. Ahora bien, según la ley de seno sería x entre sen de 30, que es la fracción que planteamos aquí, es igual a 2 raíz de 3 entre sen de 60. Siempre es con el ángulo opuesto. Imaginen que ustedes trazaran viniera una línea recta aquí. El 60 es con 2 raíz de 3. Igual de este vértice, una línea recta es con x, o sea, x entre sen de 30. Eso nos da la siguiente expresión y el sen de 30 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar. Una ecuación normal queda 2 raíz de 3 por sen de 30 entre sen de 60. Lo evaluamos en la calculadora y nos da como resultado 2. Esa sería la respuesta. Nota aclaratoria. En muchos textos la ley de seno se ve como el sen del ángulo entre el lado, igual a sen del ángulo entre el lado. Los inversos también son iguales como se está planteando de esta manera. Generalmente, como nosotros estamos calculando un lado, les sugiero que la fórmula o para la ley de senos ponga primero el lado con su ángulo. Y se llama ley de senos, por lo tanto siempre es con sen del ángulo.
En el siguiente ejercicio dice, si el área de un cuadrado mide 20 centímetros cuadrados, entonces la medida de su apotema en centímetros es, ok, sabemos que el área es 20 centímetros cuadrados. Desde el principio del curso lectivo se les ha dicho, cada vez que ustedes tengan el resultado de una fórmula, pongan la fórmula respectiva igual a dicho resultado. ¿Cuál es la fórmula entonces del área al cuadrado? Lado al cuadrado. Y eso lo igualamos. Aunque en este momento todavía usted no sabe para qué servirá ese dato será útil para algo. En este caso, lado al cuadrado es igual a 20, por lo tanto el lado, para quitar este 2, sacamos raíz. Generalmente la positiva es negativa, pero como estamos hablando de distancias, solo la raíz positiva. Entonces, el lado, ya evaluando esto, es 2 raíz de 5. Por lo tanto, este lado mide 2 raíz de 5, este lado mide 2 raíz de 5, este 2 raíz de 5 y este 2 raíz de 5 en nuestro cuadrado. Pero nos están pidiendo la apotema del cuadrado. Y recuerden que por definición, la apotema es la distancia que va del centro a un lado. Si todo esto mide 2 raíz de 5, del centro al lado es solamente 1 raíz de 5, la mitad. Que esa sería la respuesta correcta. En el siguiente ejercicio dice, si el número de diagonales de un polígono regular es 9, entonces la suma de las medidas de los ángulos internos es, para empezar, nos están diciendo que que el número de diagonales es 9, nos están dando el resultado de una fórmula, y como dije anteriormente, cuando les dan el resultado de una fórmula, busquen la fórmula y la igualan a dicho resultado. Entonces, ustedes tienen esta fórmula que dice que el número de lados por n-3 entre 2 es igual a 9. Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. N por n es n al cuadrado, n por menos 3 es menos 3n. Y finalmente este 18 viene a multiplicar. En este caso ustedes pueden aplicar una inspección. Toman el primer término y el tercero en nuestra cajita. Se descompone n2 como n por n y 18 como menos 6 por 3. Recuerden, como 18 negativo tiene que ser uno positivo y otro negativo. Tal vez ustedes pueden probar la combinación 9 por 2, pero si la prueban se darán cuenta que no vamos a obtener lo que necesitamos de la inspección. Multiplicamos en x, n por 3 da 3n, n por menos 6 da menos 6n, y 3n menos 6n es menos 3n, que es el segundo término que teníamos en nuestra ecuación cuadrática. Por lo tanto, la inspección sí está funcionando. ¿Ok? Por eso es que les decía que con la 9 y 2 no va a funcionar, no vamos a obtener nunca el menos 3n. De hecho, con 9 y 2 generalmente vamos a obtener 9 y 2 restados, obtenemos un menos 7, o 7, por ahí andaría el cálculo. Ahora bien, la factorización es n menos 6, así como está, y n más 3, igual a 0. Se iguala a 0, se despeja, el 6 pasa a sumar, estoy igualándolo a 0, es como una ecuación de primer grado, da 6, y aquí el 3 a restar, por lo tanto menos 3, no podemos tener menos 3 lados, entonces la respuesta es 6. Ahora, esto es haciendo el procedimiento paso por paso. Si usted tiene la calculadora, sencillamente va a modo 5 o 3, da que A es 1, B es menos 3, C menos 18 y obtiene ambas soluciones. Y la solución de menos 3 la descarta, dándonos N6. Pero vean que el ejercicio no nos está pidiendo cuántos lados tiene, sino cuánto es la suma de las medidas de los ángulos internos. Sabemos que la fórmula de la suma de los ángulos internos de un polígono es 180 por n menos 2, pero ya conocemos n que es 6. Entonces 180 por 6 menos 2, esto evaluándolo nos da 720. Bueno, una nota. Cuando ustedes les dan el número de diagonales de un polígono regular, siempre va a ser este 2 a multiplicar. Y esto, y lo que da, siempre pasa a restar. Esta multiplicación de n por n y n por menos 3, siempre la van a tener que realizar. Entonces, en general también, cuando ustedes les dan el número de diagonales, podrían establecer una ecuación cuadrática de esta manera. Nada más que tendrían que recordarlo. N a la 2 menos 3n menos, y lo que viene aquí, si ustedes lo notan, siempre es el doble de diagonales. Si ustedes les dicen que el número de diagonales del polígono son 6, entonces aquí va a venir menos 12. Si les dicen que el número de diagonales son 2, entonces aquí viene menos 4. Y así sucesivamente. Entonces, esta parte siempre se va a mantener. Y acá siempre es menos, el doble de las diagonales. Y entonces esta ecuación ustedes la resuelven. En el siguiente ejercicio dice, de acuerdo con los datos de la figura para el hexágono regular, A, B, C, D, E, F, el área de la región destacada en gris es. Ok, podemos hacerlo de diversas maneras. Nos dicen que el polígono es un hexágono regular. Como les había mencionado anteriormente, los hexágonos están divididos en 6 triángulos equiláteros. Ok, ahora, este ejercicio se puede hacer de una manera muy sencilla.
Sabemos que este lado mide 2, pero como son triángulos equiláteros, esto mide 2, 2, 2. Esto es 2, 2, 2, 2 y así sucesivamente. Esto es un triángulo equilátero y esto de acá también es otro triángulo equilátero. Entonces el área basta con averiguar el área de uno de ellos, multiplicar por 2. Ahora sabemos que el área de un triángulo equilátero por fórmula es lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Entonces el ejercicio se vuelve bastante sencillo, porque entonces el lado mide 2. 2 a la 2 por raíz de 3 entre 4, raíz de 3, pero son dos triángulos equiláteros. Entonces multiplicamos por 2 y eso nos da 2 raíz de 3. Esa sería la respuesta. Si el área de un triángulo equilátero inscrito en una circunferencia de 9 raíz de 3, entonces el radio del círculo correspondiente es... Ok, aquí estamos hablando del concepto de inscritos. Recordemos un momentito qué significaba esto. Todo depende también de la redacción, ¿ok? Vean que en este caso, cuando se marca la casilla círculo circunscrito, el círculo circunscrito significa que él está afuera, pasa por los vértices del polígono. Cuando hablamos de círculo inscrito, el círculo está pasando dentro del polígono y exactamente a la mitad de cada uno de los lados. Pero en este tipo de ejercicios también la redacción puede cambiar. Por ejemplo, aquí yo digo que el círculo es circunscrito, pero también se puede decir de esta otra manera. El polígono está inscrito en el círculo. La palabra inscrito significa en este caso entonces dentro. Entonces hay que fijarse, de acuerdo a la redacción, quién está dentro de quién o quién está fuera de quién. Por ejemplo, en este otro caso, yo puedo decir que el círculo está inscrito, pero también se puede decir el polígono está circunscrito al círculo. Entonces, tienen que leerse correctamente el problema para saber cómo va la figura. Nuestro ejercicio, por ejemplo, estamos hablando de un triángulo equilátero. Tenemos tres lados, este es nuestro triángulo, y dice que tenemos que averiguar si el área de un triángulo equilátero inscrito, el triángulo inscrito, eso quiere decir que el triángulo está dentro de nuestro círculo. Entonces, de acuerdo a nuestro material, sería este caso. El triángulo está inscrito, está dentro del círculo. ¿Ok? Ahora bien, una vez que ya tenemos eso, tenemos que trazar, bueno, hacemos el dibujo, ponemos los datos, pero nos están diciendo que el área de ese triángulo es 9 raíz de 3. Y como les he dicho, si ustedes conocen el resultado de una fórmula, pongan la fórmula correspondiente a dicho resultado. Ustedes saben que la fórmula del área de un triángulo equilátero es lado a lado raíz de 3 sobre 4. Igualamos al 9 raíz de 3, que fue lo que nos dijeron que tenía de área. Por el momento tal vez no sabemos para qué servirá este dato, pero nos va a ser de utilidad. El raíz de 3 se cancela. 4 pasa a multiplicar a 9, da 36, y para quitar el 2 sacamos raíz cuadrada, donde nos da que el lado de nuestro triángulo equilátero es 6. O sea, sabemos que esto es 6, 6 y 6. Y como esto es la altura de nuestro triángulo equilátero, divide este lado exactamente a la mitad en 3. Ahora, nos piden entonces el radio del círculo correspondiente. Recuerden que el radio es la distancia que viene del centro hacia cualquier punto de la circunferencia. Particularmente este es el que nos sirve porque formamos este triángulo. Por lo tanto, el radio lo podemos calcular sencillamente con la ley de senos, y por ley de senos sería radio entre sen de 90 igual a 3 entre sen de 60, dándonos como respuesta 2 raíz de 3. Sen de 90 pasa a multiplicar, evaluamos y eso da 2 raíz de 3. Nota aclaratoria, ¿por qué sabemos que estos ángulos son de 60 y 30? Muy sencillo, porque al ser un triángulo equilátero, este ángulo completo mide 60 grados, el radio lo divide a la mitad en 30. Como esta era una altura, esto es 90, 90 y 30 es 120 y este ángulo es 60. En el siguiente ejercicio dice, la medida de un ángulo central de un polígono regular que tiene 9 diagonales en total es, ¿ok? Nos dicen que el total de diagonales es 9. Entonces, como les he dicho, les dan el resultado de una fórmula, ponen la fórmula igual a dicho resultado y resuelven. En este caso no obviamos ese procedimiento porque es el mismo del ejercicio 330 que nos dijeron que eran 9 diagonales. Revísenlo o chequenlo. Ahora bien, eso nos da que el número de lados es 6. Ahora, nos piden la medida del ángulo central. El ángulo central por fórmula siempre son 360 entre el número de lados. En realidad esa fórmula también se puede deducir de una manera bastante sencilla. Noten, por ejemplo, este polígono. Este polígono tenemos un heptágono, tiene 7 lados, pero la pregunta es cuántos ángulos centrales tiene. Noten acá 1, empezando acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si tenemos más, eliminemos estas líneas un momento para que sea más sencillo visualizar.
Si tiene 8 lados, de ahí por lado va a haber un ángulo central. Si tiene 8 lados, tenemos 8 ángulos. Entonces, sabemos que todo esto es una circunferencia. Por lo tanto, un solo ángulo central va a medir 360 entre el total de lados. En este caso, por ejemplo, sería entre 8. En nuestro ejercicio teníamos que era de 6 lados. Entonces, 360 entre 6. Eso da 60 grados. Aclaración, recuerden que la fórmula del ángulo central es la misma que la del ángulo externo. Entonces son dos fórmulas sencillas de recordar o de deducir. En el ejercicio 334 dice, de acuerdo con los datos de la figura, si el cuadrado ABCD inscrito en una circunferencia, ok, el cuadrado está inscrito, pero ya tenemos la figura, el cuadrado está dentro de nuestro círculo, entonces ahora sí, cuyo diámetro mide 4. Sabemos que el diámetro de nuestro círculo es 4, o sea, la distancia que va de acá hasta acá es de 4. Si este es el centro, que es lo que nos estaban indicando, que es el centro va a medir, los radios van a medir la mitad del diámetro, o sea, 2. Pero recuerden, un radio es la distancia que va del centro a cualquier punto de la circunferencia. Nosotros no vamos a trazar cualquier radio. En general, cuando ustedes tienen un polígono o cualquier figura, un triángulo, etcétera, hacer un círculo, trazan los radios que van del centro a los vértices, porque esos son los radios que a ustedes les van a funcionar. De nada nos sirve trazar, por ejemplo, el radio que va de acá a acá. De nada nos es de utilidad. Esos son los radios que van a los vértices. Ahora, como el radio en este caso mide 2, estos 2, ¿ok? Y nos piden entonces el perímetro al cuadrado. Entonces necesitamos saber la medida del lado del cuadrado. En general, en un triángulo rectángulo, porque sabemos que las diagonales, en este caso estas distancias son los diagonales del cuadrado, se cruzan en un ángulo 90. En general, la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tiene dos lados iguales es igual al lado por raíz de 2. Si no, dedúzcanlo por Pitágoras, ponen x, que es la Pitágoras, igual a la raíz cuadrada de 2 a la 2 más 2 a la 2. Eso tiene que darles 2 raíz de 2. Bien, podrían utilizar también ley de senos. Lo invito a intentarlo y deducir cuál es el procedimiento por ley de senos. Ahora, finalmente, este lado es 2 raíz de 2, por lo tanto, ¿cuánto mide el perímetro? Recuerden que el perímetro es la suma de todos los lados. Tenemos 1, 2, 3, 4 lados, por lo tanto, 4 por lo que mide un lado sería 4 por 2 raíz de 2, que nos da 2 por 4, 8 raíz de 2. En el ejercicio 335 dice, si el área de un hexágono regular es 36 raíz de 3, entonces la longitud del apotema del hexágono es, ok, hay una fórmula para los hexágonos regulares, que es 3L a la 2 raíz de 3 sobre 2, pero en ocasiones, por tantas fórmulas que tenemos que aprender, tratamos de simplificar un poquito lo que tenemos que memorizar. Entonces, por ejemplo, yo ya les había mencionado que la fórmula del área de un triángulo equilátero es el lado de la 2 raíz de 3 sobre 4, ok, pero acá en los hexágonos tenemos una gran ventaja, ya lo habíamos mencionado. ¿Cuántos triángulos equiláteros tiene un hexágono? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, la fórmula para el área de un hexágono regular es simplemente 6 multiplicando a la del triángulo equilátero, porque son 6 triángulos equiláteros. Ahora bien, ¿de qué nos sirve esto? Bueno, nosotros sabemos que el área del hexágono regular es 36 raíz de 3. Como les he dicho desde antes, si les dan el resultado de una fórmula, ¿a qué me refiero a eso? El resultado de una fórmula, número de diagonales, un ángulo, que les digan un perímetro, un área, un volumen, ¿verdad? Incluso en funciones, cuando nos dan los resultados, o sea, nos dan la imagen, tenemos que hacer una ecuación. Siempre que nos den el resultado, buscamos la fórmula correspondiente e igualamos a dicho resultado. ¿Ok? Entonces, en este caso, la fórmula sería 6L a la 2 raíz de 3 sobre 4 igual a 36 raíz de 3. Los raíz de 3 se cancelan, ¿ok? El 4 que está dividiendo pasa a multiplicar y el 6 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, esto, evaluándolo, nos da 24. Finalmente, para quitar el 2 del L al cuadrado, sacamos raíz cuadrada y eso nos da 2 raíz de 6. Pero eso no es lo que nos preguntan en el ejercicio. En el ejercicio lo que nos están pidiendo es la apotema del hexágono. Entonces, utilizamos la estrategia que yo les dije anteriormente. Supongan que este es el centro de nuestro hexágono. No es necesario que dibujen todo el hexágono, solamente que se concentren en uno de los triángulos. Si este es el centro del hexágono, estos son los radios y este es el lado. Pero como es un hexágono, tenemos una ventaja.
son triángulos equiláteros. Por lo tanto, esto mide 2 raíz de 6, esto es 2 raíz de 6 y este lado que era 2 raíz de 6. La apotema divide a esto, a este lado, la mitad, o sea, esto es raíz de 6. Por lo tanto, podemos calcular la apotema utilizando en este caso el teorema de Pitágoras. Como esto es un cateto, por Pitágoras en forma directa sería la raíz cuadrada de 2 raíz de 6 al cuadrado menos raíz de 6 al cuadrado. Recuerden que un cateto es por resta. Y noten que esto tiene que venir entre paréntesis para poder elevar todo el 2 raíz de 6. Si no ponen el paréntesis, el resultado les va a dar incorrecto. Y eso nos da 3 raíz de 2. Por otro lado, si no hubieran querido utilizar el teorema de Pitágoras, también lo podían hacer de esta otra manera. Sabemos que esto es un triángulo equilátero. Este ángulo es de 60. Este ángulo es de 30. Por lo tanto, por ley de senos pueden calcularlo a entre sen de 60 y 2 raíz de 6 entre sen de 90 y también deducir la apotema, obteniendo el mismo resultado, 3 raíz de 2. En el 336 dice, considere las siguientes proposiciones. Cada ángulo interno de un pentágono regular mide 180. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Calcular la medida del ángulo interno para ver si de verdad da 108. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que el ángulo interno de un pentágono es 180 por n-2 entre n. O sea, 180, un pentágono tiene 5 lados, 180 por 5 menos 2 entre 5, lo evaluamos y eso da 108. La primera proposición es verdadera. Si gustan, podemos comprobarlo en el material complementario que tenemos acá y notar que nos piden la medida del ángulo interno, que mide 108. De hecho, ustedes pueden comprobar aquí las respuestas de acuerdo a los datos que tienen. Por ejemplo, si ustedes cambian la medida del radio, ustedes pueden plantear sus propios ejercicios. Si un pentágono tiene radio 6, entonces, ¿cuánto mide su perímetro? ¿Cuál es el lado de su base? Entonces, hacer los cálculos y comparar con las respuestas que tienen acá. Ustedes suponen un pentágono que tiene radio 3 y hacen lo mismo, ¿ok? Y pueden hacer los cálculos y determinar sus respuestas. Es una manera también de tener ejercicios extras. Bien. Eso sería, bueno, y la segunda proposición dice, cada ángulo externo de un pentágono regular tiene igual medida que un ángulo central. Eso no solamente en los pentágonos regulares, en general, en todo polígono regular, el ángulo externo y el ángulo central tienen la misma medida. Entonces, ambas proposiciones son verdaderas.